corresponde al abogado Jorge Miguel Ayala López. Edad 38 años, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Americana, obtuvo un promedio general de 2,94 y 4,38 en la carrera de notariado, ejercicio de la profesión por 8 años, diplomado en Derecho Penal, Universidad Americana, medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia, cargo ocupado en el Ministerio Público, secretario fiscal, participó en cursos referentes a temas jurídicos. Doctor Jorge Miguel Ayala López, tenga buen día. A partir de ahora usted tiene 15 minutos para presentar su ponencia personal, su visión acerca de del Ministerio Público y los programas o proyectos que pretende ejecutar en caso de acceder al cargo. Culminada su exposición, le será formular las preguntas que el auditorio, los miembros del tribunal o los miembros del Consejo consideren pertinentes. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días, presidente del Consejo de la Magistratura, señores miembros del Consejo de la Magistratura, excelentísimo Tribunal de Honor, muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Es para mí un gran honor estar aquí hoy. Yo fui formado inicialmente en el Ministerio Público, trabajé 5 años, luego pasé a formar parte del sector privado, en donde trabajé, adquirí experiencia, ya casi 10 años de haber dejado el Ministerio Público, y es una institución que me dio mucho, me enseñó a trabajar, y hoy quiero retribuirle dando mi aporte en todo lo que aprendí a través de estos años de carrera. Quiero decir también de que yo soy, para presentarme como persona, soy un padre de familia, tengo 2 hijos y quiero una esposa y quiero lo mejor para este país. En cuanto al rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho, el rol del Ministerio Público está establecido en nuestra Carta Magna, en el artículo 266, y claramente tiene que defender y representar a la sociedad tanto en los derechos, así como representar a la sociedad y defender sus libertades establecidas en la Constitución Nacional. Así también debe representar como órgano acusador ante los órganos jurisdiccionales, defender los derechos difusos, defender los derechos de los pueblos indígenas, debe defender los derechos humanos. Es decir, de que la responsabilidad del Ministerio Público es muy grande y es uno de los pilares de la democracia, ya que sin libertad es imposible e inconcebible la democracia. Ahora voy a tocar un punto que realmente me gusta, que es mi percepción acerca del funcionamiento actual del Ministerio Público. Mi percepción actual acerca del Ministerio Público es de que es una gran institución que tuvo avances muy importantes, donde hay mucha gente que está trabajando y lo reconozco. Sin embargo, tiene grandes deficiencias y hay, por parte de la ciudadanía, hay un gran descontento con el trabajo del Ministerio Público, y yo como operador de justicia, y creo que hablo por muchos abogados, me encuentro muy disconforme con el trabajo que se desarrolla en muchas unidades penales. Hoy en día, un fiscal en una unidad penal puede ser excelente, que lo hay, o puede ser un fiscal que no quiere trabajar y cobra el mismo salario y también no tiene ninguna penalización que uno que realmente se pone la camiseta, que uno que realmente está defendiendo los derechos de los ciudadanos y que está cumpliendo su labor frente al órgano jurisdiccional como corresponde. ¿Y por qué es eso? Y es fácil. Hoy por hoy no tienen control, no están controlados, y se dice que el hombre por naturaleza es bueno, pero es más bueno si se lo controla. Y yo creo que hoy por hoy
hay una libertad muy grande porque no existen órganos que puedan controlar el trabajo de los agentes fiscales. Y si existen órganos como la Unidad de Control del Ministerio Público, la Inspectoría General del Ministerio Público, los agentes fiscales elaboran informes para nuestros fiscales adjuntos. Sin embargo, sobre estos informes no se toman determinaciones inmediatas. Vienen causas, o sea, los informes se hacen sobre causas al año, de forma semestral, y eso a la larga no trae consecuencias. Nadie se pregunta por qué una causa no tuvo movimientos en 3 años. Nadie impone sanciones para aquellas causas que realmente han prescripto. Entonces todos seguimos felices. También yo creo que hay un corporativismo del Poder Judicial con la Fiscalía que conspira siempre en el derecho del ciudadano. ¿Por qué? Porque el fiscal se hace amigo del juez y en viceversa. Yo no conozco un fiscal que es representante de la sociedad que le haya denunciado a un juez porque ha conseguido una medida alternativa de mala manera, incumpliendo con la norma legal. No conozco un solo agente fiscal que le haya denunciado a un juez penal de garantías por no solamente tiene que apelar, sino que tiene que desnudar ese hecho de corrupción. No conozco. Es decir, que el Ministerio Público, si quiere cumplir su rol de manera objetiva y también prescindente de los demás poderes, no está ahí para ser condescendiente con la injusticia. Y después nos escandalizamos porque un motochorro, que es en realidad un presunto autor de robo agravado, está en las calles. Nadie se pregunta si el fiscal estuvo o no en la audiencia de revisión de medidas cautelares que se hace con las partes que están presentes. Yo soy un abogado litigante y conozco y veo la realidad. Gracias a la profesión de abogado estuve en todas y cada una de las fiscalías de las cabeceras departamentales de este país. Y puedo decir con conocimiento de que los agentes fiscales no se presentan a las audiencias de revisión de medidas cautelares que son importantes y de relevancia. Y luego está el producto. Ni siquiera es porque te piden una dádiva o una corrupción o lo que sea. No, es porque no se trabaja. Yo veo que no se trabaja. Y a veces eso favorece a la defensa. Y a veces perjudica al abogado querellante. Y siempre el que termina pagando los platos rotos es el ciudadano común, que encima le cuesta 10 veces más entender. Y a veces a nosotros los abogados nos cuesta entender también. Y bueno, en realidad tengo un sinnúmero de críticas que hacer al Ministerio Público, pero no me puedo extender demasiado y voy a pasar al otro punto, que es la autonomía funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Yo creo que el Ministerio Público lógicamente tiene por ley la obligación de ser autónomo en sus decisiones y por otro lado el Ministerio Público tiene un presupuesto. Siempre se habla de que el dinero no es suficiente, eso es una frase muy conocida. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros para optimizar los recursos que tenemos hoy? En realidad hay algunas ideas. El Poder Judicial yo creo que ya de avanzada consiguió un expediente electrónico y la implementación actual. Yo creo que el fiscal general del Estado debe impulsar la carpeta fiscal electrónica, que va a ahorrar parte del presupuesto, porque las camionetas, los choferes y muchos funcionarios del Ministerio Público lo único que se dedican es a llevar papeles al Poder Judicial y a repartir oficios. Una camioneta 4x4 para repartir oficios. Y en el sector privado uno pide una pizza por delivery y ya lo tenés en media hora. Y una nota del Ministerio Público no te llega en 6 meses. Es increíble, pero ocurre.
Es increíble, pero ocurre. Entonces, nosotros necesitamos darle un dinamismo al manejo de esos recursos, optimizar esos recursos realmente y evidentemente no todo es corrupción. Yo creo que existe un relajo por la falta de control y por la falta de liderazgo del fiscal general del Estado y de poder ver la realidad con que se manejan esos recursos. Tengo también muchas otras soluciones que podría plantear para el mejor manejo de esos recursos y también, como bien lo había dicho nuestro presidente, como soy abogado y no soy administrador, me asesoraría con los mejores hombres y mujeres para que eso sea así. Y por otro lado, si queremos una justicia y un ministerio público de primer mundo, ¿y por qué no lanzamos bonos soberanos para poder obtener nosotros seguridad jurídica y invertir esos recursos en una fiscalía moderna, de primer mundo? Yo estoy cansado de escuchar la frase de que somos del tercer mundo. No, somos primer mundo en muchas cosas. Los paraguayos somos buenísimos en muchas cosas y no tenemos que quedarnos atrás, y se puede, y se contagia. Y nosotros, cuando somos contratados en nuestro estudio jurídico, que es familiar, siempre tratamos de dar lo mejor. Y yo creo que eso se puede traducir y eso se contagia. Por otro lado, sobre mi propuesta relacionada a mi compromiso personal con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Por supuesto que el poder que tiene el Ministerio Público, hoy por hoy se habla de que detenta el mayor poder el Ministerio Público frente hasta inclusive al Poder Judicial, porque muchas veces el agente fiscal, cuando pide la prisión de un ciudadano y según la legislación, si es un crimen que trae aparejada una lesión en contra de la vida o la integridad física de la persona, ya no se le puede conceder una libertad. Entonces nos encontramos ante la dictadura de la Fiscalía, en el sentido de que si no se hace una buena investigación, le estamos enviando a la cárcel, privándole del bien más preciado, del derecho humano más preciado a una persona que no tenemos comprobado todavía su culpabilidad, y a la hora de la verdad puede llegar a estar mucho tiempo y que existen muchos errores judiciales y fiscales con personas inocentes y le demandamos a la universidad del delito. Y también no quiero olvidar de mencionar, dentro de lo que son el compromiso con los derechos humanos, de no olvidarnos de las personas que están en las penitenciarías. Buscaría la forma de que los fiscales de ejecución y los fiscales también de unidades penales ordinarias y especializadas sean muy celosos de sus investigaciones y muy objetivos, a fin de que solamente en forma imprescindible se maneje la prisión preventiva. Y sí exigir, ¿verdad?, que la prisión domiciliaria pueda contar con algunos otros mecanismos tecnológicos, ¿verdad?, como la pulsera electrónica, y otros mecanismos que puedan darle a la persona una garantía de poder estar en libertad hasta tanto se lleve a cabo su juicio y realmente sepamos si es culpable o inocente, y no hacer una parodia en donde todos sabemos que tenemos mucha gente sin condena en las cárceles y de que ya la está sufriendo. En cuanto a mi compromiso en los valores democráticos, es muy claro. Si nosotros tenemos que defender la igualdad y la libertad de las personas ante el Ministerio Público, que son valores angulares y principios angulares de los valores democráticos, creo que extremaría los recursos
del Ministerio Público para que esa frase ideal se lleve a cabo y que las directivas del fiscal general del Estado se traduzcan en manuales de procedimiento o que se hagan resoluciones del fiscal general del Estado en donde se establezcan esos protocolos de actuación de los agentes fiscales para que todo ese ideario pueda ser real. Y por otro lado exista después un sistema de premios y castigos, de que aquellos que no hayan cumplido puedan ser penalizados y de que aquellos que cumplieron puedan obtener becas, que puedan obtener algún puntaje en el Consejo de la Magistratura, que puedan realmente, inclusive, ¿por qué no?, un emolumento mensual en base a las metas que puedan llegar a alcanzar en beneficio de la sociedad. Realmente, y yo he escuchado de parte de muchísimos asistentes fiscales, auxiliares fiscales y secretarios fiscales, el descontento porque es muy igual uno que trabaja mucho que otro que nunca trabaja. Que uno que usó los 15 minutos de tolerancia, que utilizó los días de permiso y otro que vino todos los 365 días y que cobró igual. Entonces tenemos que tratar de hacer un ministerio público moderno, diferente, y realmente tratar de que ese ministerio público que todos queremos se pueda practicar, se llegue a la realidad, ¿verdad? Que no sea una ilusión, porque hoy por hoy uno le pregunta a cualquier persona qué percepción tiene del Ministerio Público y lo único que te puede decir es que no confía en el Ministerio Público, de que las causas se van al OPAREI, y eso realmente institucionalmente es algo que a nosotros nos debe llamar muchísimo la atención. Evidentemente nunca se le va a dar el gusto a toda la ciudadanía, pero yo estoy conteste y considero y estoy de acuerdo con mucha gente de que el Ministerio Público está en deuda hoy por hoy con el país. Esperamos cosas mejores y creo que van a venir tiempos mejores, porque no quiero ser para nada negativo, pero siempre hay que verificar esas debilidades para poder fortalecer. Es todo, señor presidente. Gracias, doctor. La palabra a los señores miembros del tribunal que deseen formular preguntas. Palabra para el doctor Sixto Volpe Ríos. Usted en su exposición habló que hay una gran libertad de los fiscales y un gran descontrol, que no asisten a audiencias, que hay fiscales haraganes, diría, porque usted dijo que no trabajan. Entonces, si usted fuese fiscal, ¿cómo implementaría un control eficaz sobre los fiscales? En realidad es un conjunto, y una de las temáticas sería, como bien dije, la carpeta fiscal electrónica. El fiscal general del Estado debe de saber, ¿verdad?, en tiempo real, qué fiscales en ese día faltaron a esas audiencias, y el fiscal adjunto también. Por otro lado, debe existir manuales de procedimiento o debe de haber un protocolo de actuación o resoluciones. El fiscal general del Estado hoy por hoy emite resoluciones en donde se establezca con claridad y precisión de que si esa causa, esa ausencia no es justificada, de que va a tener una sanción. Podemos descontarle el salario, podemos apercibirle, y el propio fiscal general del Estado, por mal desempeño en sus funciones, puede denunciar al fiscal y remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo creo que la unión debe ser en la justicia, no en la injusticia. Doctor, tiene la palabra el doctor Luis Fernando Sosa Centurión. Bien, en su exposición
Usted mencionó los valores democráticos y a renglón seguido mencionó a la libertad. Particularmente considero que la libertad es un derecho. Asimismo. Y no es un simple valor democrático. Es más, si no existe la libertad en la realidad, es difícil concebir al derecho para la justicia. Asimismo, su señoría. Y en la determinación de valores que hacen al ser humano, existen sí manifestaciones de su conducta. Para usted, esos valores que deberían adornar a un fiscal general del Estado, ¿cuáles serían? Yo creo que un fiscal general del Estado debe tener probidad, honestidad, honradez, ser una persona de bien y por sobre todas las cosas debe tener una alta moral, que eso se va a traducir en los agentes fiscales y en el resto del funcionariado. Mire que usted está contestando ser una persona de bien. Probidad es valores probados. Es un sentido de honestidad. Honeste vivere alterum non nolere su cuique tribuere, decían los romanos, ¿verdad? Pero quisiera que usted me precise mejor qué cualidades virtuosas tiene que tener un fiscal general del Estado. Un fiscal general del Estado debe ser un hombre o una mujer que realmente pueda esos valores traducir en acciones. Y esos valores esos valores probados de vida que uno trajo desde su familia, desde su formación, del devenir de su vida. No hace falta que una persona viva 80 años o que viva 20 años. Una persona de 15 años puede ser una persona que tiene valores probados a esa edad, en el sentido de que hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer y realmente fue fiel a sus principios. Yo creo y estoy comprometido con los valores democráticos y considero que por eso soy un buen candidato para fiscal general del Estado del país. La palabra para el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor, usted habló de algunos requisitos para ser un buen fiscal general del Estado. Pero creo que se olvidó de uno que para mí es fundamental y que es el coraje. Cuando a un fiscal general del Estado le tiembla la mano para dictaminar conforme a derecho, por fuerza de factores externos, no merece ocupar el cargo. Mi pregunta es la siguiente, yendo a otro tema. Usted habló de seguridad jurídica, desde luego es el basamento del progreso de una nación. Esa seguridad jurídica de que usted habla debe estar basada solamente en la estructura que adorna el Ministerio Público, diríamos, o con que cuenta el Ministerio Público, o tiene más importancia la calidad de las personas que la integran. Realmente
ambas situaciones son de muchísima importancia, ya que un fiscal general del Estado que asume el cargo se va a encontrar con un grupo humano que tiene ya muchas malas costumbres. Y por otro lado, está esa estructura que se debe fortalecer y que se debe modernizar para dar respuesta. Y se debe depurar la institución, en el buen sentido de la palabra. A quien no está capacitado, capacitarlo y dar oportunidades. Y sí, la seguridad jurídica es un conjunto. No solamente el Ministerio Público puede brindar seguridad jurídica, también hay otras instituciones estatales y también órganos jurisdiccionales que deben de colaborar. Pero cuando el fiscal general del Estado es una persona honorable y es una persona que toma decisiones de manera imparcial, de forma objetiva, y tiene conducción del Ministerio Público, yo creo que va a generar un cambio positivo en la sociedad y en los demás actores de la justicia paraguaya. Entonces, se puede fomentar llegar a esa seguridad jurídica, porque hoy estamos hablando aquí y sin embargo hay 3 personas secuestradas hace mucho tiempo. Es decir, que en un lindo salón hablamos de seguridad jurídica, sin embargo hay gente que está privada de ese derecho. Necesitamos enfrentar eso con la valentía suficiente, que no le tiemble la mano al fiscal general del Estado y que esté dispuesto a dar todo lo que tenga que dar de sí para que esa idea o esos principios lleguen a finalizar en justicia. Gracias, doctor. ¿Algún otro miembro del tribunal le quiera formular preguntas o consultas al postulante? Preguntas del público, doctora Ayala. ¿Cree necesario que el Ministerio Público tenga un representante ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Por qué? Yo creo que el Ministerio Público no requiere de una persona que integre el Consejo de la Magistratura. Jurado de enjuiciamiento. Jurado de enjuiciamiento. Yo creo, no creo que deba integrar. ¿Por qué no debe integrar? En principio porque el jurado de enjuiciamiento de magistrados es un órgano que debe de juzgar a los agentes fiscales. Y el fiscal general del Estado y sus demás representantes son personas que están vinculadas y relacionadas, y se habla muchísimo de que deben de ser imparciales o debe buscarse la imparcialidad en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y de que supuestamente hoy por hoy es un juicio más político que jurídico. Yo creo que el Ministerio Público tiene otras prioridades en este momento, ¿verdad? Y debe estar prescindente de inmiscuirse en ese tipo de decisiones, porque actualmente no está cumpliendo con una decisión, una función fundamental, que es representar adecuadamente a la sociedad. Hoy por hoy, de 100 carpetas, 700 carpetas son de personas innominadas y la gente no tiene justicia. Yo creo que el trabajo del fiscal general del Estado y de la Fiscalía es otro, señor presidente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los métodos para clasificar a las mejores mujeres u hombres para asesorarlo? En realidad, el mecanismo para
conseguir hombres y mujeres ya está dado a nivel nacional e internacional, que es y en forma legal, que es el concurso público de oposición, de méritos y actitudes, así como hoy lo estamos haciendo aquí. De hecho que es una gran oportunidad para un profesional poder venir a expresarse y poder decirle a esta playa tan selecta de juristas lo que piensa. Entonces, yo creo que haría un mecanismo, o organizaría un mecanismo, similar al que hoy por hoy está implementando el Consejo de la Magistratura de manera pública, tal cual como ustedes lo están haciendo, para que no sea algo antojadizo y para que no sea para mis amigos, cosa que la gente ya está cansada en Paraguay. Gracias, doctor. La palabra para los señores miembros del Consejo que deseen formular pregunta. Tiene la palabra el doctor Julio Jair Ríos. Buen día, abogado Ayala López. Usted al inicio de su alocución dijo que no conoce de un fiscal que haya denunciado a un juez por otorgar una medida alternativa. Luego dijo que el fiscal no solo debe apelar la resolución del juez, sino denunciar ese hecho de corrupción. Para usted, doctor Ayala, otorgar una medida alternativa por el órgano juzgador es un hecho de corrupción. Sí, le agradezco la pregunta para poder esclarecer el concepto. En realidad, conceder una medida alternativa por un hecho por el cual la ley lo habilita, para nada es un hecho de corrupción. Está en su función y debe ser así y debe velar por las garantías constitucionales. Sin embargo, los abogados que estamos acostumbrados al litigio, conocemos de que existen supuestos mecanismos para que personas que cometieron un homicidio doloso se les cambie la calificación nada más que nada menos a homicidio culposo. Y de homicidio culposo, después de eso, obtiene una prisión domiciliaria o una libertad ambulatoria. Y ahí, qué gran diferencia. Entonces, ahí nosotros nos tenemos que preguntar si existió o no influencia política, si existió o no dinero, o si qué es lo que pasó y que se investigue. Partir de la premisa de que nosotros debemos de investigar todo ese tipo de hechos, porque ese tipo de hechos la ciudadanía ya está cansada. Gracias por la pregunta. La palabra para el doctor Carlos Cabrera. Buenos días, doctor Jorge Miguel Ayala. Buenos días. Usted habló de que existiría un corporativismo entre el Ministerio Público y la Justicia, vale decir, entre los agentes fiscales y los jueces con respecto al funcionamiento permanente que ellos están teniendo en los casos. Si bien es cierto, el Ministerio Público es el encargado de representar a la sociedad y es un poco que impulsa el procedimiento penal, también no es menos cierto que existe un imputado que también tiene un derecho a la presunción de inocencia. ¿Cómo usted, en su función de fiscal general del Estado, compatibilizaría la igualdad ante la ley que propugna el artículo 47 de la Constitución Nacional? En realidad, quiero definir, ya que, ¿qué es el corporativismo? El corporativismo es la unión de profesionales en la búsqueda de su beneficio en contra de la justicia, sin importarle lo que es justo o injusto. Entonces, si es que nosotros vemos de que el agente fiscal con causa injustificada no asistió a un juicio oral, se movió toda la maquinaria estatal, y por otro lado, todas las víctimas, testigos, peritos y demás quedaron
sin justicia, sin que se celebre ese acto. Y el juez no toma la determinación porque nada más es su amigo. Entonces estamos frente a esa situación en el papel y el rol del fiscal. Entonces hay muchos jueces de sentencia que suspenden sus juicios orales, nada más y nada menos, ¿verdad? No es como vemos en las películas. Suspenden cada 3 horas, suspenden un juicio oral y se corta la inmediatez. Y es un fantoche, es nuestra ley en ese sentido. Porque los jueces no se quedan a terminar sus juicios. Te dicen, yo tengo cátedra, me voy. Te dicen. Entonces, nosotros necesitamos que exista inmediatez y que realmente se cumplan las garantías constitucionales y el debido proceso. Y el debido proceso penal. Y para eso nosotros tenemos que ser implacables. Y el fiscal general del Estado, como bien dijo el profesor, no le debe temblar la mano para denunciar. Debe garantizar esos derechos. Por eso yo digo que el corporativismo perjudica a la ciudadanía. Y la ciudadanía está cansada. Y los operadores de justicia también. Y no quiero olvidar de que también hay abogados corruptos, porque no puedo decir, porque donde hay cohecho también existe soborno. Todo, señor. Sobre el punto, doctor, para referirme al imputado, en donde si usted está justamente conversando en su exposición, había mencionado que está permanentemente también defendiendo causas. Muchas veces la percepción de la persona que es imputada ve que el fiscal entra a hablar permanentemente con el juez y el abogado que está defendiendo esa causa no puede participar y ya prácticamente, como usted dice, se suspende la audiencia, él tiene que ir 1, 2, 3 veces a ir a luchar con ese derecho porque su cliente considera que es inocente. Pero sin embargo, no puede acceder a esa justicia y después prácticamente, aparentemente se le impone alguna medida alternativa para una salida porque su situación está compleja y no puede defender ese derecho a la igualdad que tiene el imputado. Usted como fiscal general del Estado, si bien es cierto, la función es, como le expliqué, de acusar, ¿cómo usted garantizaría ese derecho a la igualdad que tiene la Constitución Nacional, no tan solo para la función del Ministerio Público, sino para que efectivamente se haga justicia, incluso con el imputado? Y realmente considero que se debe hacer un código de ética del agente fiscal. Y por otro lado, exigir el cumplimiento del agente fiscal. Eso ya es una cuestión de que el recurso humano esté preparado. El agente fiscal debe denunciar al juez que no recibe a ambas partes en ese momento. Y por otro lado también es una cuestión de que los operadores de justicia en ese sentido se eduquen y de que esa igualdad de armas se pueda dar en el proceso. Muchos abogados, por desconocimiento de la ley muchas veces, o de la práctica jurídica, o de la desesperación, porque los clientes le exigen resultado, no quieren hacer ese trabajo. Mi hermano mayor, Andrés Ayala, es abogado. Él fue extorsionado por un juez. Nosotros hicimos la denuncia y un juez de nombre Waldo Aquino fue detenido con $30,000 en su despacho. Es feo, pero hay que limpiar la justicia. Yo colaboré con mi hermano en todo momento para que eso se dé. Eso fue el 16 de noviembre del año pasado y fue un caso sonado en los medios masivos de comunicación. Es decir, de que la única manera es actuando y demostrando con hechos
que se puede. Es todo, señor. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Doctor Ayala, recuerdo que un ministro de Corte decía: necesitamos jueces honestos y valientes. Y si sabe un poco de derecho, mejor, decía. Hoy en día sabemos de que la formación académica es importante, fundamentalmente en estos procesos. Y sabemos de que el ejercicio de la profesión tiene sus sinsabores. A veces todo bien, cuando nos sale mal, de repente no podemos decir normalmente, no, los casos son ajenos, problemas ajenos, pero te contamina, ¿verdad? Y siento esa sensación, valga la redundancia, al escuchar su exposición. Y señalabas de que actualmente el Ministerio Público no cumple su rol, no cumple su función, tiene otras prioridades que integrar el jurado, el consejo. Y no podemos desconocer, es la realidad. Nosotros escuchamos permanentemente esas quejas, reclamos, de repente el desaceleramiento de algunas causas, corrupción. ¿A qué atribuye usted esos males? ¿Pasa por los hombres o por la ley vigente que rige el sistema penal? ¿Y qué haría usted en el caso de llegar al cargo de fiscal general del Estado para tratar de mejorar ese aspecto? Sí, existen dos vías. Una de las vías es el fortalecimiento de los sistemas de control, que es lo más fuerte, es lo que causa más impacto y a veces también una imagen negativa de la institución, porque aprender a un agente fiscal corrupto por la unidad de delitos económicos habla mal también a veces de la institución, más allá que querramos decir que está depurando. Pero por otro lado, hay un sistema menos nocivo y menos agresivo, que es una reingeniería de nuestros recursos humanos, de la capacitación, de invertir en ese recurso humano para que se sienta protegido. Hoy por hoy tenemos asistentes fiscales que se van y hacen un levantamiento de cadáver y es un niño, una niña, se queda con secuelas inclusive psicológicas de esta persona, no puede ni siquiera almorzar y no tenemos asistencia psicológica para esta persona. Entonces, nosotros debemos fortalecer al grupo humano, capacitarlo, invertir en ese recurso humano y que la gente sienta esa pertenencia a la institución, le quiera a su institución y realmente dé lo mejor por la institución. Es cierto que muchas veces hablar de la parte negativa del Ministerio Público nos hace pensar de que ellos no todos son buenos. No, hay muchísimos que son buenos, que son excelentes y hay unidades que son muy importantes y gravitantes para solucionar ese problema, que es la unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción, que hoy está integrada por buenos fiscales, algunos mejores, excelentes. Entonces yo creo que se debe dotar mejor y siempre también caemos otra vez en lo que es presupuesto, tratar de que ese presupuesto asignado a esas unidades pueda brindarle mayor tecnología para que puedan realmente llegar a la verdad, porque hoy tanto el sector público y así como y privado están dotados de muy buena tecnología, y también el crimen organizado, que tiene muchísima tecnología y que hoy por hoy tuvimos un suceso de que nos ha rebasado, ¿verdad?, a todos los actores de la justicia y también de la seguridad. Entonces, esas son cuestiones que de ser fiscal general del Estado voy a tratar de implementar y, como digo,
no me va a temblar la mano en ningún momento para firmar. La palabra para el doctor Cristian Grijovich. Doctor Ayala, usted habló de manera muy crítica y realista de la situación, describiendo la situación del Ministerio Público, y habló de que esa situación es en parte responsabilidad de la falta de liderazgo del fiscal general del Estado. ¿Cuál es su concepto de liderazgo y qué perfil tiene que tener el fiscal general como líder de su institución? En realidad, yo dentro de mi formación fui parte de una organización que se llama de Clubes Leos, liderazgo, experiencia y oportunidad. Realmente la oportunidad me darían ustedes. Yo creo que tengo el liderazgo suficiente en los grupos en que me cupo estar. Estuve en muchas organizaciones no gubernamentales, fui presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Americana. Yo creo que puedo liderar equipos de trabajo y dar una nueva cara al Ministerio Público. Hoy por hoy el fiscal general del Estado, yo no lo conozco personalmente, pero uno cuando va y entra en una unidad fiscal del interior están tomando todo tereré y realmente no se ve la mano del fiscal general del Estado. Entonces, no estoy en contra del tereré, pero yo creo que se debe trabajar más. Y la ciudadanía, cuando te acompaña un cliente a una unidad fiscal y termina desilusionada la persona se termina desilusionada del operador de justicia, ni siquiera al abogado le respeta. Y esa es una realidad. Y es feo decir acá, pero es así. Pero ¿cuál es el perfil del líder que tiene que tener el Yo fiscal general? Yo creo que el perfil debe ser de una persona honesta, activa, proactiva, que busque esa efectividad. No debe ser pasivo, no debe sentarse a esperar que venga el PCC a armar una fiesta en Ciudad del Este, sino que debe buscar a tiempo los recursos suficientes para que se invierta tanto en materia de seguridad, en materia de investigación. Nosotros no podemos tener un laboratorio forense que realmente, que probablemente lo consiguieron con mucho esfuerzo, sin embargo, en todas las cabeceras departamentales la gente necesita también y es insuficiente. Entonces, un fiscal general del Estado debe de ser amigable con los medios y instalar esa problemática para que también tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, que son cajas de resonancia de la democracia, asimilen eso y le puedan dar esos recursos. Entonces, el líder pudo conseguir esos recursos y pudo llegar al objetivo, y sí se puede. Yo creo que se puede llegar. Gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Ayala. Usted había manifestado en su exposición la realización de un código de ética. El presidente había manifestado hace un rato que el código de ética y de buen gobierno ya existe en el Ministerio Público del 2012. A su entender, ¿cuál sería el alcance del código de buen gobierno? En realidad, hoy por hoy existe, pero es un libro que probablemente no se está utilizando. Entonces, yo considero de que a ese código de ética hay que aplicarle sanciones, hay que modificarlo, hay que realmente verificar de que, porque todo, ¿qué es lo que hoy todos están en una lucha permanente por los puntos para poder calificar, para presentarse frente a usted y decirle, bueno, yo soy un buen profesional? Y bueno, restarle los puntos a aquellas personas que no son éticas, de alguna manera. O sea que en realidad debe haber un sistema de premios y castigos. Y volvemos a lo que yo había dicho en principio, son iguales aquellos que tienen una ética que realmente... Y otro tema es la vía de comunicación. ¿Cómo hace un ciudadano para llegar hasta la Inspectoría General del Ministerio Público o hasta el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados? Ambos quedan en la ciudad de Asunción.
No existe una aplicación virtual para que alguien desde el interior pueda hacer una denuncia, aunque sea anónima, así como los ciudadanos tienen la oportunidad de denunciarnos a nosotros que estamos participando de manera pública en este evento. Entonces, si existe ese documento, no se está utilizando y hay que reformarlo urgentemente para poder llevarlo a la práctica. Gracias, doctor. Tengo una pregunta del auditorio. Sabemos que el apoyo psicológico tanto a fiscales y a ayudantes es nulo. ¿Cuáles son sus propuestas de apoyo para mejorar la salud mental en todos los integrantes de la Fiscalía, incluyendo al fiscal general? Realmente, yo creo que existe un departamento de medicina forense que debería de tener también una oficina mejor dotada de psicología y de psiquiatría forense. Existen psicólogos forenses en Paraguay y también otros de tratamiento psicológico. Esas unidades deben de estar, por lo menos deben de estar en todas las cabeceras departamentales para que eso sea efectivo, porque yo creo que va a ser más traumatizante que un asistente venga de Ciudad del Este a tratarse en Asunción. Entonces, yo creo que hay que facilitarle eso al funcionario y si es que no tenemos el presupuesto suficiente, momentáneamente debemos de tratar de hacer enlace con el Ministerio de Salud Pública, que yo conozco y sé de que ellos también tienen la misma problemática. Es decir, que es un tema que hay que instalar porque ellos mismos escuché que dijeron que los propios médicos no tienen asistencia psicológica. Entonces, es un problema de muchos funcionarios estatales y que hay que visualizarlo y hay que debatirlo y hay que buscar recursos y soluciones. Gracias, doctor. Una consulta que quiero hacerle. Nosotros recibimos permanentemente en el Consejo a postulantes para distintos cargos y uno de los temas puntuales hace referencia a la carrera que debe hacer todo funcionario dentro de la institución, Ministerio Público, Defensoría, Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia. En su caso, usted es un profesional independiente, está en ejercicio de profesión, pero por su posición conoce la problemática existente en cada una de estas instituciones. Puntualmente usted, a fin de un poco desmitificar el hecho de la separación un poco de lo que es estar al frente de una institución, ¿cuáles son las acciones puntuales que tomaría a fin de hacer eficaz, digamos, esa institución que usted nos informa ahora tantas dificultades o tantos problemas que usted está o ha percibido dentro de la estructura de lo que es hoy el Ministerio Público? ¿Cuáles son los cambios puntuales que usted hoy haría? En principio, los cambios puntuales que debemos realizar es hacer un protocolo de actuación para que se pueda saber a ciencia cierta cuáles son las funciones específicas de cada funcionario. ¿Por qué? Porque hoy por hoy uno encuentra a un asistente que tiene que hacer fotocopias y a la vez tiene que contestar un traslado para una apelación. Es decir, que no existe una división clara del trabajo. Entonces, es difícil exigirle resultados. Entonces, la acción concreta sería hacer protocolos de actuación para que sepamos si las personas, imponerle a cada persona en forma específica cuáles son sus funciones y en base al incumplimiento de esas funciones, entonces nosotros podamos premiarle o en su defecto podamos castigarle. Ahora, esa es una cuestión vital, inclusive que transgrede ya el ámbito jurisdiccional. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos asistentes que asisten a allanamientos, luego el fiscal es denunciado,
luego el jurado de enjuiciamiento los absuelve por no haber estado en el jurado, en el allanamiento, y se dan esa suerte de problemática. Eso se puede solucionar si el fiscal general del Estado, con un buen tino, hace una reglamentación adecuada y suficiente y a tiempo, a fin de que exista esa seguridad jurídica y un profesional sepa si es que ese funcionario de Estado no habilitado para llegar para asistir a ese acto jurídico. Por otro lado, revisaría el presupuesto, vería si es real, ¿verdad? Porque muchas veces desde afuera es difícil de saber cómo está la economía, si es que es real que ese presupuesto no alcanza. Mandaría a hacer una auditoría de gestión en forma inmediata y también una auditoría contable, a fin de poder saber si ese gasto se hizo adecuadamente y si la unidad de contrataciones está libre de pecado o libre de delito, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber en tiempo real si esos recursos pueden ser o no redireccionados y no se debe perder tiempo. Eso es responsabilidad del fiscal general del Estado. No se puede perder más tiempo. La ciudadanía está cansada de esperar, entonces nosotros tenemos que dar una respuesta rápida. Si es que ese resultado arroja información nueva, ¿verdad? Y se pueden reinvertir eso y redireccionar esos recursos, ¿verdad? Y cortar los que serían gastos superfluos de la institución, entonces nosotros vamos a pasar a otro plano. Pero para eso realmente y para tener un informe fidedigno hay que trabajar sobre los documentos y para poder opinar seriamente si es que están haciendo bien o mal. Y si ese dinero realmente no está alcanzando, entonces acudiríamos a que se haga una ampliación presupuestaria de manera urgente para que podamos paliar las necesidades inmediatas de recursos. Gracias, doctor. Con esto concluimos su exposición. Vamos a informar la siguiente etapa en este proceso de selección. Que tenga usted buen día, salvo que tenga algo que agregar brevemente por lo menos. Y lo único que puedo agregar es muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que el Paraguay necesita de todos nosotros y ha sido un placer poder compartir mis ideas con ustedes. Muchas gracias.